¿Cómo fue que descubriste de chico este vínculo con la escritura? Si surgió en tu infancia. Sí, fue así exactamente. Yo me crié con mi vieja, que es escritora también, Ajá. y ella desde que tengo 5 años empezó a enseñarme a escribir, digamos. Por eso siempre digo que uno no puede aprender a escribir, pero sí puede aprender a expresarse. Y que Sí. siempre hay gente que estudia, ¿no es cierto?, para corregir las formas de decir para que las entiendan todos. Ujú. Pero es fundamental antes de aprender a escribir, aprender a decir, aprender, o sea, descubrir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno sabe y cómo quiere transmitirlo. Cuando empecé a escribir, yo tenía 5 años. Sí. Hay varios relatos, cuentos que se publicaron después, cuando cumplí 10 en una recopilación. Ujú. Y en esos cuentos yo trabajaba mucho los temas que a mí me interesaban a esa edad, Sí. que volviendo por un poco a la página, son temas más que nada sobre racismo, sobre solidaridad, Ajá. amistad, cosas así, que eran cuentos para chicos en ese momento, ¿no? Sí. Pero más adelante, cuando continué escribiendo, me di cuenta que esos mismos temas todavía dan vueltas en mi cabeza. Ajá. El tema más que nada de la humanidad y cómo la humanidad se va destruyendo por no escucharse, por no saber decir, por no saber expresarse. Son temas por ahí que me atraviesan todo el tiempo. Sí. La mirada del otro, que es muy importante para mí en el sentido de que quiero deconstruirla todo el tiempo. Eh, Cómo nos ve el otro y cómo nos vemos nosotros mismos y por ahí a veces lo que hago mucho es hacer lo que yo llamo una inversión de sentidos, Ajá. empezar un texto Sí. por un, con una trama que lleve al lector a pensar una cosa y terminar dándole vuelta a la historia y tratando de hacerlo reflexionar. Como de Ese es el ponerlo en objetivo otro siempre. lugar. Exactamente, Ah, hay por ahí textos que vos los lees y empezás de una forma, sí. te llevo yo a pensar de una forma y al final te digo, no, bueno, esto que estuvimos diciendo 2 páginas no es así, en realidad pienso que es así y siempre se genera un debate copado cuando por ahí leo en algún lugar porque muchas personas me dicen eso, como que cambian muchas veces la forma de ver las cosas, eh, no solo por los textos en sí o por su contenido, sino por el hecho de poder verlo, o sea, encarnar en sí mismo el texto. O sea, mucha gente me dice eso, me pasa que me puedo poner claramente en el lugar porque el texto es muy claro, el texto es muy contundente Sí. y eso me parece una de las cosas más interesantes por ahí de escribir, porque viste que cuando por ahí uno habla, está eso del intercambio, entonces hay interrupciones. Yo soy mucho de escribir por eso, justamente porque me gusta por ahí explayar una idea y a partir de ahí poder debatirla. ¿Hubo algo particular que te motivara a escribir sobre esto? ¿Algo que vivías en la escuela, por ahí, o situaciones que veías en la tele? Cuando hablas de esto de la discriminación, del racismo. Bueno, yo me acuerdo que cuando tenía 6, eh, nos mandaron a escribir un texto en la escuela sobre el tema que quisiéramos Ajá. y a mí se me ocurrió escribir sobre la muerte del hijo del presidente. Ajá. Imagínate la maestra, todos los nenes estaban escribiendo sobre sus juguetes favoritos, sobre Sí. sus vacaciones. Y yo escribí sobre eso, en esa época el presidente era Menem. Ajá. Y, o sea, mi enfoque en el texto, fue un texto muy sencillo además, pero mi enfoque era, qué triste que está la mamá del hijo del presidente, que se cayó de un helicóptero, no sé. Vamos a partir de ahí como que mi maestra de la escuela le mostró los textos a la bibliotecaria, que la contactó a la presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores desde ese momento, Uh-huh. y ahí empecé como a escribir más para afuera, digamos, para los demás. Yo escribía, me acuerdo, en la parte de atrás de mi cuaderno de comunicaciones y cuando me descubrieron pensé que me iban a retar. Ajá. Pensé que me iban a decir, Sí. no, te vas a la dirección porque eso no se hace. Sí. Que vivía con mucho miedo siempre igual, porque tuve un padre a ver, un poco rígido Sí. y no me quería mandar cagadas. Ajá. Todo el tiempo estaba pensando que me iba a mandar cagadas y todo el tiempo me estaba mandando cagadas también, así. ¿No? Como que vivía en esa constante, porque creo que escribir es una forma de rebelión Sí. Y de hallar la y, libertad, ¿no? y una forma, sí, es la forma de libertad que yo encontré, la forma de entretenimiento también, porque en mi Mm. casa no había cable, no había computadora, no Sí. había videojuegos, o sea, teníamos un patio gigante, árboles y no.
¿Alguna vez Eh, soñaste con esto de escribir un libro o dirigir ahora una editorial o no estaba en tu mente eso cuando eras chico? eh, yo me acuerdo que cuando era chico yo decía que quería ser escritor y me decían que está bien, pero que algo tengo que vivir también. Ujú. Entonces, siempre pensé que eso de ser escritor era más para gente que por ahí la pega, ¿viste? Sí. Y entonces siempre me dediqué a hacer mi laburo, o sea, estudié para ser profesor de inglés y demás. Nunca me imaginé que por ahí, o sea, lo del libro sí, porque cuando tenía 10 años publiqué un libro, pensé que en algún momento podría publicar otro. Sí. Pasaron muchos años hasta que vino el segundo, Sí. yo tenía 25, por ahí 26. Eh, el segundo se llamó Naranjo en Flujo, que es una novela para chicos que Ujú. abarca justamente todo este tema de Chaco y sus leyendas y sus mitos. Ajá. Eh, Después vino Microalmas y bueno, fue creciendo la editorial y Sí. pude dedicarme exclusivamente a eso, que para mí es como un gran logro. eh, Más allá de por el hecho de mi origen, Sí. siento que es un logro porque hoy en día en Argentina es muy difícil llevar adelante un negocio que tenga que ver con las letras, la literatura Sí. y que no esté enfocado solamente en lo comercial, sino por ahí un poco más en la reproducción de nuevas voces, de autores nuevos. Entonces con la editorial lo que buscamos es eso, con Árbol Gordo, que se llama la editorial, Ujú. lo que buscamos es buscar gente nueva y sobre todo llevar la literatura a los lugares públicos, de acceso público. Yo no soy muy partidario de los grandes eventos literarios donde las personas pagan entradas para entrar a comprar, Sí. o ¿entendés? A mí me gusta por ahí pensar que también es posible llevar los libros a las cárceles, llevar los libros a las escuelas, llevar los libros a las plazas. Sí. Muchos de mis trabajos los utilizaron para trabajar en contexto de encierro, Ujú. o en universidades, en escuelas, y siempre desde el lado de la literatura social, o sea, utilizar la literatura como una herramienta de cambio. Que Bien. para mí eso fue lo que más me impactó, digamos, de mi trabajo. No publicar el libro ni tener la editorial, sino llegar a esos espacios donde yo siento que de alguna forma todos pertenecemos porque son los espacios más invisibilizados Sí. y son los espacios que necesitan de la mirada de la sociedad en su conjunto. Mi trabajo está muy enfocado sobre todo en el laburo que hacemos los artistas para salir de los circuitos artísticos. Sí. Y con respecto a tu novela, La Chaco, que será llevada también al cine, quería saber primero qué fue lo que te motivó a escribir sobre la identidad trans y después cómo viviste este tema de la adaptación de tu material literario al cine. Bueno, la idea principal de La Chaco fue que, bueno, cuando me junto por primera vez con Andrés Mego, que él es el editor de Hojas del Sur, que es otro sello editorial, él me dijo que quería que escriba un libro para su editorial. Y lo primero que le pregunté es un libro sobre qué, porque generalmente las editoriales te dicen, bueno, vos escribís muy bien sobre este tema, o me gustaría que toques este tema. Eso se hace mucho hoy en día. Sí. Y Andrés me dijo, escribir sobre lo que quieras. Lo que tiene Hojas del Sur es que tiene una llegada a espacios de circuito comercial más grandes. Esos venden en Jenny, en Cúspide, en el Ateneo. Entonces yo dije, creo que es la oportunidad para poner un tema delicado o un tema del que no mucha gente sabe, ponerlo en el estante de los libros que la gente va a buscar, Sí. para ir a la playa o para tomarse un café. Quise hacer una novela de lectura liviana, nada muy técnico, nada muy profundo, sino simplemente demostrar. Mira, cuando yo me puse a escribir el libro, mi primer miedo fue el rechazo Uh-huh. al material por parte de la comunidad trans, porque una persona trans me va a decir, vos qué sabés sobre este tema si no sos trans, Sí. más allá de que puedas haber investigado, ¿no? Y cuando me puse a charlar con las personas trans a las que les hice entrevista, Sí. me di cuenta de que todos, trans, heteros, bisexuales, quien sea, tenemos en común una infancia de la que lamentablemente no todos los chicos podemos tomar las riendas porque nos ven como chicos y nunca a un niño nunca se le tienen en cuenta
mucho sus deseos, porque, porque se cree que la tarea del padre justamente es pulir esos detalles que hacen que el chico no se pueda adaptar a una sociedad que lo necesita como obrero y no como persona. Sí. Al descubrir yo que nosotros lo digo de forma global, nosotros los gays, nosotros los trans, nosotros los heterosexuales, tenemos esa infancia en común, a partir de ahí se puede generar un diálogo. Entonces yo lo que quise hacer es con la Chaco es no solo mostrar la realidad, que ya no es actual porque la novela está inspirada en un momento anterior a la ley de identidad de género, pero que a mí me sirvió para explicar por qué fue necesaria una ley de identidad de género. Más allá de eso, yo quise volver y centrarme un poco en la infancia. Entonces la mitad del libro, Gusano, el libro se divide en 3 partes, Gusano, Crisálida y Mariposa. En la mitad del libro es Crisálida. En Crisálida yo expreso justamente que es la etapa donde uno se tiene que endurecer para que los golpes no duelan tanto. Y habla mucho sobre la infancia y sobre cómo se reprime la identidad de la persona porque no encaja en los estándares sociales. Y tuvo un gran recibimiento por parte de mucha gente que por fuera de la comunidad trans, porque me dijeron, yo no sabía esto, yo no sabía que sí. O sea, me parece ridículo, pero hasta el día de hoy hay mucha gente que no ve a una persona trans como una persona. Porque la imagen de lo trans está sumamente demonizado por los medios de comunicación hegemónicos. Si bien ahora hay una apertura respecto al tema, siempre está un prejuicio muy presente y te van a decir no, porque ahora tenemos una ley y demás. Sí, pero a las personas trans las siguen matando a golpes, les siguen diciendo por el nombre del nacimiento, cuando van a atenderse en un hospital público, siguen sufriendo discriminación, siguen sin a veces poder volver a su casa porque no les paran los colectivos, porque no las suben los taxistas. Entonces eso sigue pasando y dije, bueno, esta es la oportunidad para mostrar esto, y fue lo que construí con un libro de una lectura, yo siento, muy liviana. Mucha gente me dijo, inclusive lo leí en un día, en 2 días, porque es un libro que es como una película. Entonces cuando se quiso hacer la adaptación al guión no me pareció tan brusco el cambio. Lo que sí, fuimos cambiando de guionista varias veces porque falta perspectiva de género en el cine, mucha. Y los guionistas están enfocados en generar un material, y es su trabajo, un material que sea atractivo para el público. Y el público que compra, que consume cine, según lo que me explican ellos, o sea, la que elige la película es la mujer y la que paga es el varón. Esto fue una de las frases que más me quedó de una reunión con un guionista. Entonces vos tenés que apelar a la mujer para enredarla y hacerla llorar, pero al mismo tiempo tenés que darle algo al varón para que sienta que no está pagando la entrada de balde. Vos imaginate que me digan una cosa mía. Fue como, entonces dije, no, vamos a deconstruir la idea, no es hacer una película para el circuito comercial, sino una película para que se vea mostrada en los mismos espacios donde se llevó el libro. Cárceles, en escuelas, no hacer un documental ni nada educativo, sino algo sincero. Eso es lo principal, hacer algo, cuando vas a hacer arte tenés que hacer algo sincero, no algo comercial. Si no, dedicate al entretenimiento directamente, que no está mal, no está para nada mal, pero cuando el entretenimiento se intenta disfrazar el entretenimiento de arte, es donde nos encontramos ahí con situaciones totalmente bizarras y donde se perjudica mucho la noción de arte por culpa de pensar que justamente que si me aburre no es arte. Hay mucha gente que tiene esa como visión de... entonces, bueno, son 2 años ya que vamos trabajando sobre el guión, y una vez que tengamos el guión recién podemos ver con el tema de la producción y demás. Mi condición siempre fue esa, que yo participe en la construcción del guión, como para aportar la perspectiva del autor, que haya una consultoría de género con personas trans antes de que se lleve adelante el proyecto, o sea, que lo lean personas trans. Y otra de las condiciones que puse es que sí o sí todas las actrices tenían que ser trans, sí o sí. No hay forma, porque una parte del libro dice que a las trans nadie les da trabajo y vas a hacer una película con trans, personas disfrazadas de mujeres, o no, sería una falta de respeto. Juan, quería preguntarte sobre Épica Urbana, cómo surgió la idea de este libro también, y bueno, cómo lo estás viviendo. Bueno, Épica Urbana es una antología, digamos, una recopilación de los textos que escribí en Facebook. La idea era justamente poner los textos todos juntos en un libro
eh, más allá de por el cariño que yo le tengo a mi trabajo, sino para no perderlo, porque yo soy un desastre. Yo pierdo textos, los escribo por ahí, no sé dónde quedan, Sí. los vamos a poner todos en un libro, y lo dividimos en tres partes. Épica urbana, que es la primera parte, que el título hace referencia a la posibilidad de encontrar pedacitos de magia en el cotidiano, encontrar lo épico en el gris del urbano, y son todos textos justamente que hablan sobre situaciones muy particulares, historias de superación, también atraviesa un poco la infancia, Ujú. pero desde siempre la perspectiva de la literatura social. Bien. Después hay una segunda parte que se llama Todos los amores, que son como pequeños fragmentos, que yo soy muy del microrrelato, Ujú. pequeños fragmentos sobre el amor. Y la tercera parte se llama La parte honda del río, que Sí. es como una mini novela en 4 partes que la habíamos sacado de forma gratuita, para descarga gratuita con la editorial, Ajá. y que después decidí incluir porque es uno de mis textos favoritos, que es la historia de dos niños, desde cuya perspectiva infantil se vivencia el mundo de los adultos que los oprimen, y Sí. cómo usan la imaginación para salvarse. Sí. Épica Urbana tuvo un re lindo recibimiento, si bien la gente es muy fanática de Microalmas, a eso le gusta Microalmas, Ujú. pero Épica Urbana lo que tiene es que vos podés ver en los distintos textos también distintos estados emocionales, por ahí mío, Sí. las cosas que haya escrito con más tranquilidad, y cosas que escribí enojado, y como que se pueden percibir ahí en el libro. Y bien, se recibió muy bien, yo lo quiero mucho al libro también. La tapa la hizo Luan Vieira, Ajá. mi gran amigo, mi gran compañero, y siempre trato yo, ¿no es cierto?, de cuando va a salir un libro o algo, enseguida, o sea, yo jamás te haría esto de, a ver, ¿qué ponemos de tapa? Y baja una imagen de Google, así nos sale más barato. No No. somos una editorial grande, pero sí reconocemos que todos los recursos que tenemos tienen que estar puestos al servicio del arte. Sí. Entonces me ha pasado, por ejemplo, ahora Microalmas va a salir una nueva edición ampliada con una tapa nueva. Ujú. La autora de la tapa, la dibujante, se llama Carla Mendieta. Cuando yo le dije, mira, hace 2 años vos mandaste un dibujo a la editorial contando lo que te pasó a vos leyendo Microalmas, quiero usar ese dibujo para la tapa. ¿Cuánto sale tu dibujo? Sí. Te lo regalo, me decía ella. Sí. Yo le dije, si vos lo regalás no lo voy a usar, Ajá. porque no corresponde, porque Sí. yo el libro lo voy a vender por empezar, y aparte de eso, porque sería como ningunear tu trabajo, que Claro. es una excelente. Y hay tantos artistas que tienen como sobre todo los dibujantes, yo lo veo mucho, Sí. como dibujan y que sale por los poros, les cuesta mucho ponerse en el lugar de cobrar por su trabajo. Y Sí. eso me parece uno de los mayores errores, Sí. porque se sigue fomentando eso de que el que hace arte tiene que hacer arte gratis. Tenés una banda, ven a tocar gratis a mi bar y yo te hago difusión. No, loco, No. pagame, De una. porque yo vivo de esto y yo pretendo vivir de llevar gente a tu bar, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, siempre que se va a salir algún trabajo nuevo, algo nuevo, siempre es tratar de agarrar a algún artista del under o algún artista que no es tan conocido y que labure bien, para fomentar también su laburo. Ujú.